Bienvenido a México entre sombras, un espacio dedicado a lo paranormal y lo oculto. No olvides dar like y suscribirte, pero antes cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas? La Facultad de Medicina de San Luis Potosí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una noche más de este registro de lo inexplicable. Les habla el cronista. La Facultad de Medicina en San Luis Potosí es un edificio imponente, un laberinto de ciencia donde el futuro de la salud se forja entre libros y laboratorios. Sin embargo, en los niveles inferiores, donde la temperatura desciende y el aire se satura con el penetrante aroma del formol, se vive una realidad que ningún manual de anatomía se atreve a documentar. Los estudiantes saben que, al entrar al anfiteatro, el respeto hacia los pacientes silenciosos es la regla de oro, no solo por ética, sino porque en ese sótano, la muerte no siempre significa inmovilidad. El relato que les presento hoy proviene de Julián, un antiguo intendente que trabajó en el turno nocturno de la facultad durante más de 15 años. Julián es un hombre de temple firme, acostumbrado a la soledad de los pasillos, pero me confesó que hubo un semestre en el que los cuerpos que llegaban para disección parecían poseer una voluntad propia que desafiaba la lógica científica. Cronista, me escribió Julián. La gente cree que un cuerpo preservado es solo materia inerte, pero en la morgue aprendes que el cuerpo retiene una memoria residual. He visto camillas vibrar sin razón, pero lo que ocurrió con el sujeto 14 fue lo que finalmente me obligó a entregar mis llaves y no volver jamás. Julián recuerda una madrugada de agosto, cuando la humedad del exterior se filtraba por las paredes de piedra. Había terminado de limpiar los laboratorios de anatomía y bajó al área de refrigeración para verificar los sellos de las gavetas. El silencio en ese sótano no es paz. Es una presión constante sobre los tímpanos. Eran las 2 de la mañana, me contaba Julián. Estaba llenando la bitácora cuando un golpe seco retumbó dentro de una de las planchas metálicas. ¡Clan! Un sonido pesado, como si alguien hubiera golpeado el acero desde adentro con un mazo de carne. Me quedé helado. El sonido venía de la gaveta número 14, donde esa misma tarde un grupo de estudiantes había realizado una práctica de tórax. Julián pensó que la expansión de los gases o un cambio brusco en la refrigeración había causado un movimiento reflejo. Se acercó con la linterna temblando en su mano. Al estar frente a la placa de metal, el golpe fue sustituido por un rasguño lento, deliberado. Screech. Screech. Como si unas uñas endurecidas estuvieran buscando la ranura de la puerta. Saben, hay una línea muy delgada entre el deber y el instinto de huida. Julián, impulsado por una mezcla de incredulidad y miedo, decidió abrir la gaveta para descartar que algún estudiante bromista o un intruso se hubiera ocultado allí. El frío que emanó de la gaveta me quemó la piel de la cara, me puso Julián en su relato. Al jalar la plancha metálica, vi al sujeto 14. Era un hombre mayor, de piel amarillenta por los químicos. Lo que me hizo soltar la manija fue que el cuerpo no estaba en la posición de estudio, estaba de costado, con un brazo colgando fuera de la plancha y la cabeza girada hacia la puerta, como si me hubiera estado esperando. Julián, con el corazón martilleando en sus costillas,
regresó el cuerpo a su posición original y cerró la gaveta con doble llave. Corrió a su oficina y se encerró, pegando la vista a los monitores de seguridad. 10 minutos después, la cámara del pasillo de la morgue captó algo que la ciencia no puede explicar. Las pesadas puertas de doble hoja del anfiteatro se abrieron lentamente. No había corrientes de aire ni fallas en las bisagras. Por la rendija empezó a salir una neblina densa, y tras ella, un sonido de arrastre que Julián describe como el más aterrador de su vida. El sonido de piel fría siendo arrastrada sobre el piso de loseta. En la pantalla vio una silueta pálida y encorvada cruzando el pasillo en dirección al elevador de carga. Salí de la oficina armado solo con mi lámpara y el terror, me contaba Julián. Llegué al pasillo y no había nadie, pero el suelo estaba marcado. Había un rastro de humedad con olor a formol que se dirigía a las escaleras de emergencia. Seguí el rastro hasta el laboratorio de disección del segundo piso. Al entrar, las luces parpadearon violentamente y vi que una de las mesas de mármol que yo mismo había desinfectado 1 hora antes estaba ocupada. Sobre la mesa, el sujeto 14 estaba sentado. No respiraba, pero su postura era la de un alumno atento. Tenía un libro de texto abierto frente a él y las páginas se pasaban solas, impulsadas por un viento invisible. Julián dice que, al acercar la luz, notó que el cadáver tenía los ojos abiertos y en sus pupilas vidriosas se reflejaba una conciencia antigua que parecía estar repasando las heridas que los bisturís le habían causado esa tarde. Saben, la medicina busca sanar a los vivos, pero a veces despierta la indignación de los muertos. Julián cuenta que en ese momento el ambiente se saturó de un murmullo que vibraba en las paredes. No eran voces, era un coro de respiraciones forzadas que parecía venir de cada rincón del laboratorio. Me di cuenta de que no era solo uno, termina Julián en su mensaje. En las otras mesas, las sombras de los cadáveres que aún estaban en la morgue empezaron a proyectarse con una nitidez imposible. Eran siluetas que se levantaban, que se palpaban las suturas en el vientre, que buscaban los órganos que les habían sido retirados. El sujeto 14 levantó su brazo rígido y señaló hacia la ventana que da al jardín, con una desesperación que no necesitaba palabras para ser entendida. Julián no esperó un segundo más. Bajó las escaleras de 3 en 3 y salió del edificio sin mirar atrás. Al amanecer, cuando los estudiantes de la primera clase entraron al laboratorio, encontraron algo que el profesor de anatomía no pudo justificar. El cadáver del sujeto 14 estaba de vuelta en su gaveta bajo llave, pero sus manos estaban llenas de tierra fresca del jardín y en sus pies había pétalos de flores que solo crecían en el patio exterior de la facultad. Julián renunció ese mismo día. Me asegura que todavía, años después, despierta a las 2 de la mañana sintiendo el olor a formol en su habitación, como si uno de sus pacientes lo hubiera seguido para pedirle que, por favor, le devuelva la paz que la ciencia le arrebató. Cronista, concluye Julián. En esa facultad se aprende mucho, pero lo más importante que yo aprendí es que el cuerpo nunca olvida quién fue, y que cuando los estudiantes se van,
los muertos se levantan para intentar recordar cómo se sentía caminar. La Facultad de Medicina de la UASLP sigue siendo un faro de conocimiento. Es una institución ejemplar. Pero si alguna vez pasan por sus pasillos en el silencio de la madrugada y escuchan un golpe metálico en el sótano, o ven una sombra pálida estudiando en un salón vacío, no interrumpan su lección. Hay cuerpos que se niegan a ser solo una página en un libro de texto, y hay silencios que guardan un grito de siglos. Soy el cronista, y esto fue México entre sombras. Si han estado en anfiteatros o anfiteatros donde los restos parecen tener una inquietud propia, escríbanme. A veces, la última palabra no la tiene el médico, sino el que yace en la plancha. En nuestra próxima entrega, viajaremos a la ciudad de Guanajuato. Vamos a descender a los túneles que serpentean bajo las plazas, donde el eco de una estudiantina sigue resonando y donde un músico que se negó a dejar su instrumento busca una audiencia que no le tema a la oscuridad. El fantasma de la estudiantina. Buenas noches y respeten el descanso de los que ya no están.